Pues lanzamos desde el suelo un cuerpo oblicuamente hacia arriba, a una parábola, tal que, o sea, con una velocidad de 100 metros por segundo y con un ángulo, pues montamos aquí unos ejes cartesianos, tal que su seno vale 0,6 y su coseno vale 0,8. Pues ahora lo primero que tenemos que hacer es separar la velocidad en sus dos componentes, en su componente vertical, que la tenemos aquí, y en su componente horizontal, que la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque en el eje X o eje horizontal tendremos un movimiento rectilíneo uniforme, porque nos dice el problema que no hay resistencia del aire, entonces avanza a velocidad constante horizontalmente. Entonces tenemos que averiguar la componente horizontal de la velocidad inicial, v sub 0, por la componente horizontal miramos aquí en el eje y es el coseno del ángulo. Pues uniforme, v sub x sub 0 va a ser igual a v sub 0 por el coseno de alfa, es decir, 100 por 0,8, que eso da 80 metros partido segundo cuadrado, metros partido por segundo. Y ahora en el eje Y tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque tenemos que la gravedad es menos 10 J metros partido segundo cuadrado. Solo tiene componente vertical, o sea, la gravedad solo actúa verticalmente, no actúa horizontalmente en la superficie terrestre. Pues aquí lo mismo, tendremos que averiguar v sub x sub 0, v sub y sub 0, que va a ser v sub 0, y ahora miramos aquí la vertical, pues es el cateto opuesto, pues entonces es por seno de alfa, o sea, 100 por 0,6, pues da 60 metros partido por segundo, o sea que la velocidad inicial como vector va a ser 80, 60, aunque no nos lo pide, pues lo ponemos. ¿Por qué no? Ese por ahí. Entonces vamos a poner qué ecuaciones vamos a usar para cada eje. Para el eje X tenemos de posición, va a ser la posición inicial más la velocidad en el eje X por el tiempo, y la velocidad en el eje X siempre va a ser la velocidad inicial del eje X, eso X sub 0. Y ahora para el eje Y vamos a tener como posición, es posición inicial más velocidad inicial y, bueno, al revés, y posición inicial más velocidad inicial y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad en el eje Y va a ser la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración por el tiempo. Pues venga, nos pregunta, apartado A, ¿qué tiempo tarda en llegar al suelo? Pues cuando llega al suelo es cuando su posición vertical vale 0, pues ponemos que Y igual a 0. Y ahora, como nos pregunta tiempo, pues nos vamos a la ecuación que tenga tiempo y que tenga posición, y sustituimos datos que sepamos. Es esta de aquí, pues a sustituir. Posición final 0, altura inicial, pues vemos aquí que tiene altura inicial 0, más velocidad inicial en el eje Y, velocidad inicial vertical aquí 60 por el tiempo, y ahora más un medio de menos 10 porque la gravedad va para abajo por el tiempo al cuadrado, pues punto y coma, y nos sale que 0 es igual a 60t menos 5t cuadrado. Esto es una ecuación de segundo grado que no tiene término independiente, se resuelve sacando factor común t. Pues t es igual a 65 por t, eso es esto, pues eso vale 0. Pues cuando dos cosas que están multiplicando, este por este, valen 0,
no hace falta que los dos valgan 0 a la vez, o el primero vale 0, que corresponde al instante inicial, efectivamente, que tiene altura 0, o el otro vale 0, o esto vale 0. 60 menos 5 por t igual a 0. O sea que 5t es igual a 60, t igual a 60 partido por 5, que son 12 segundos. Ahora nos pregunta cuánto avanza hasta caer al suelo. Pues lo que nos están preguntando es cuánto vale la posición horizontal, cuánto vale lo que ha avanzado horizontal, su coordenada horizontal, para ese tiempo, para t igual a 12 segundos. Pues nos vamos a una ecuación que tenga posición y tiempo, pues aquí la tenemos, la que nos describe la posición horizontal, y sustituimos todo lo que sabemos. La x es lo que nos pregunta, posición inicial. Nos vamos al dibujito, vemos que suponemos que su posición inicial es 0, más la velocidad x, que como es constante va a ser siempre la misma, donde la tenemos aquí, 80 metros, por el tiempo, por 12, y eso sale 960 metros. Ahora en el apartado C nos pregunta velocidad y posición a los 5 segundos del lanzamiento. Pues nada, apartado C. Pues venga, velocidad v sub x siempre a v sub 0x, pues eso es 80 metros por segundo. Y v sub i va a ser v sub i sub 0, 60, menos la aceleración por el tiempo. Vamos a ponerla. V sub i sub 0 más la aceleración por el tiempo, o sea, es 60 menos 10 por 5, 10 metros partido por segundo. O sea que la velocidad como vector podemos decir que es 80, 10 metros partido por segundo. O también podemos decir que la velocidad es 80i más 10j metros partido por segundo. Ahora posición. Pues nada, nos vamos a la de posición. X igual a x sub 0 más vx por t. O sea, 0 más 80 por 5, 400 metros. Y ahora verticalmente, pues venga, y sub 0 más v sub 0 y t más un medio de at cuadrado, pues sale 0 más 60 por 5 menos un medio de 10 por 5 al cuadrado, y eso sale 175 metros. Pues podemos decir que su posición R va a ser 175 metros. También podemos decir que R va a ser 400i más 175j metros. Y por último, apartado C, apartado D, altura máxima. Pues tenemos que la altura máxima, o sea, este punto, en este punto, como la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria, este punto solo va a tener velocidad x. O sea, aquí v sub i va a valer 0. Pues nos vamos a las ecuaciones de la velocidad de la i, aquí, y averiguamos qué tiempo hace que eso valga 0. Pues venga, las ponemos. V sub i igual a v sub 0i más at. Pues entonces nosotros queremos averiguar que no tenga componente vertical la velocidad. ¿Qué instante hace que no tenga componente vertical? O sea, que esta coordenada valga 0. Pues la componente vertical inicial la tenemos aquí, vale 60. Ahora menos 10 por el tiempo. Pues entonces nos traemos esto al otro lado, decimos que 10t igual a 60, pues que el tiempo vale 6 segundos. Pues nada, ya simplemente tenemos que averiguar qué altura alcanza los 6 segundos. Pues altura inicial más i sub c más v sub 0i
más 1/2 de at cuadrado, pues altura inicial 0, más velocidad inicial vertical 60, por el tiempo, por sin, menos 1/2 de la aceleración por psi al cuadrado. Y eso sale 180 metros.